Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 25 del mes de marzo del año 2026. Todo está listo para que esta noche a las 10 se cante béisbol en las Grandes Ligas. Hoy el conjunto de los Yankees estará recibiendo a los Gigantes de San Francisco en lo que es la apertura del torneo de béisbol de las Grandes Ligas. Ese es el único juego pactado para hoy y la verdad que para esta temporada alrededor de unos 90 dominicanos estarán viendo acción en el gran circuito. En el día de ayer, la máquina Shohei Ohtani lanzó por última vez en el speed training y abanicó a 11 bateadores, pero qué máquina ese Shohei Ohtani. La verdad es que sigue siempre siendo la figura principal a obtener lo que podría ser el MVP. ¿Y quién puede competir con ese gigante que con un poderío tan fuerte como bateador, pero además de eso, un buen lanzador? Y la verdad es que esta apertura de la Major League Baseball abre un capítulo bastante grande. Y déjenme yo decirles, señores, que en muchos hogares pobres, cuando se inicia la temporada, también inicia un dolor de cabeza. Porque en esa familia donde no hay tanta organza, muchas veces el hombre quiere ver su juego de pelota y la esposa quiere ver la telenovela. Y la verdad es que yo le voy a decir algo, después de este clásico mundial, la gente como que quedó muy entusiasmado, como que quedó en pelota. Y yo sé que por lo menos desde el principio se le va a estar dando mucho seguimiento a lo que es esta temporada de béisbol. Nosotros tenemos el privilegio de que hay transmisiones de juego. Tenemos transmisiones de juegos diarios en la República Dominicana. Y yo le digo en la República Dominicana porque hay países que aunque también les gusta mucho el béisbol, yo no diría que tanto como nosotros, porque nosotros somos lo máximo, pero no hay transmisión de grandes ligas en muchos países con esa frecuencia y quienes tienen el privilegio de verlo es porque pagan para poder hacerlo con este famoso pay-per-view. Eso, señores, es así. Mientras tanto, vámonos al patio, porque la verdad es que ya la economía empieza a impactarse por el hecho de la guerra que hay en el Medio Oriente. Los fabricantes de la harina, entiéndase, la repostería, el sector panadero, tienen el grito al cielo. Dice que los implementos para la fabricación del pan, del yaniqueque, de los bizcochos, entre otros productos derivados de la harina, se han aumentado su precio alrededor de un 40% y eso obliga a que ellos tengan que subir el precio del pan. Ellos tienen una reunión y han dicho que producir un pan cuesta alrededor de 4 pesos y que el saco y que un saco de harina para ser preparado ha recibido un incremento de alrededor de 800 pesos por un saco. Yo particularmente creo como que eso pudieran quizás estar exagerando un poco, pero la verdad es que el gobierno va a tener que tomar una serie de medidas importantes para mitigar ese golpe, ese impacto que le va a dar esa guerra y ese precio de los combustibles que paradójicamente hoy bajó de precio. Bajó de precio, hoy tiene su cuarto día que ha mantenido más o menos ciertos niveles de estabilidad en el precio luego de que Donald Trump había hablado de hacer una tregua
por unos 5 días con relación a la guerra, inmediatamente bajó de precio. Pero no solo son los fabricantes de pan y los que trabajan con productos derivados de la harina, lo que han anunciado que habrá aumento. El sector transporte también se ha mantenido vigilante y uno haciendo un ejercicio, vamos a decir, hasta cierto punto de neutralidad, reconoce que hay ciertos niveles de aumento, pero también uno tiene que pedirle tanto al sector industrial como al sector transporte que tome en consideración que la población dominicana está pasando por un momento de crisis y que no se ha recibido aumento del salario por el momento y que un incremento en el precio del pasaje, en el precio de los productos derivados de la harina y consecuentemente de otros tipos de alimentos, en esta ocasión juega un papel bastante devastador para el bolsillo de los dominicanos. El gobierno ha afrontado hasta cierto punto parte de la crisis en una alocución en la cual se dirigió a toda la nación, planteó algunos métodos alternativos y fue sincero al reconocer que iba a haber incremento en el costo de la vida. Yo creo que por tratarse de una medida que hasta cierto punto pudiera tener un impacto provisional, yo estaría de acuerdo con que el Estado Dominicano asuma cualquier tipo de subsidio para respaldar a aquellos sectores que de una forma u otra se encuentran en una situación de aprieto, tal y como lo hizo en la pandemia. Yo le digo, por ejemplo, miren, aquí todos estamos conscientes de algo. Es que cuando se sube el precio de un artículo, difícilmente baje. Uno ve que hay incremento en los precios de la gasolina por algunas razones especiales, como lo hubo en los tiempos de la pandemia. ¿Y qué sucedió? Que los choferes inmediatamente aumentaron el transporte de una manera, pudiéramos decir, cuasi abusiva. ¿Qué sucedió? Que luego de la pandemia, entonces hubo una merma en los precios de los combustibles, bajó, pero ellos no lo bajaron. De igual manera lo dejaron igual. Entonces, estas son medidas, estas son situaciones que tienen un impacto momentáneo. Pudiera darse el caso, mire, ya incluso Donald Trump había manifestado el interés de que por lo menos se le buscara una solución al conflicto que se iba a paralizar, aunque fue desmentido, aunque fue desmentido fue desmentido porque ustedes saben que él también tiene una situación bastante pesada y es que hay unas elecciones de medio término en el mes de noviembre y parece que sus enemigos políticos, sus rivales de guerra quieren aprovechar esa coyuntura y maximizar el tiempo de guerra para de una manera u otra poder insistir o incidir en lo que pudieran ser las elecciones de medio término, de la cual Donald Trump ya no está gozando de mucha popularidad allá en los Estados Unidos, y eso hasta cierto punto pudiera provocar que su partido como tal reciba una derrota en esas elecciones de medio término. De manera pues que si el gobierno asume cualquier sacrificio fiscal en subsidiar algunos sectores, sería algo que la población agradecería mucho, porque luego que esto es una crisis momentánea, ese subsidio pudiera eliminarlo y la población
no quedarse con esa carga de manera perpetua que se produjo por un impasse que probablemente no tenga la duración que muchas personas esperan. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la actual crisis económica que pudiera generar este conflicto del medio ambiente, del Medio Oriente, requiere de mucha sensatez y que los sectores más importantes del país todos puedan aportar su granito de arena. Silsi Almanzar, que representa a los comerciantes, establece que el gobierno pudiera tener una reunión con el sector empresarial y entre todo tratar de postergar cualquier tipo de aumento de los artículos de primera necesidad, entre otras cosas, haciendo uso de la reserva que tienen en los almacenes. A mí me parece muy atinada ese tipo de propuesta, ya que la población dominicana en sentido general necesita tener un determinado sosiego, pero también ante momentos de crisis y situaciones difíciles, entonces debemos de sacrificarnos todo. El gobierno, por su parte, no puede transferirle toda la carga a la población. Tiene que dar un ejemplo. Y ese ejemplo lo puede dar teniendo ciertos niveles de frugalidad y de delicadeza en el gasto público. Así que cualquier tipo de medida restrictiva que pueda adoptarse para evitar el dispendio debe de hacerlo. Y no solo hacerlo, debe también comunicárselo a la población, que el pueblo sepa de primera, de sus propios labios, de primera voz, del sacrificio que está haciendo el Estado para
hasta cierto punto amortiguar este impacto. Fíjense que Cincy Almanzar, que habla a través de los empresarios, dice que si el gobierno establece un diálogo sincero con ellos, pudieran buscar salida en conjunto. Ese es un granito de arena que está aportando el sector empresarial que la población dominicana debe de ver con buenos ojos. De igual manera, la clase política debe sacrificarse y de ahí que cae muy bien en este momento la propuesta que hace el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que está en disposición de que el dinero del barrilito no sea cobrado para tratar de mitigar el efecto de la crisis. Hay muchas personas que han salido al frente de esas declaraciones que él ha dado y la verdad es que no es rosa lo que le están lanzando, ni piropo. Hay una serie de insultos, de cuestionamientos de otros senadores que no quieren ser sacrificados, o mejor dicho, desprenderse de ese barrilito para buscar algunas medidas. Debiera hacerse lo mismo también con el cofrecito y ese dinero que reciben los diputados. Ellos alegan que con eso ellos le compran recetas a la persona y resuelven una serie de problemas, pero resulta que los legisladores no están para estar comprando recetas. Para eso el Estado tiene los hospitales y tiene algunas medidas de asistencia sociales. Porque cuando un senador se aparta de lo que es su función legislativa para trazar una política populista en ventaja con otros que no cuentan con esos mismos recursos para dar dádiva y agenciarse simpatía, de verdad es que no le están haciendo un aporte correcto a la democracia. Dámele un poquito de volumen, si podemos, señor director, a esas declaraciones de Omar Fernández. Porque cuando al dominicano se le pide sacrificio, lo mínimo que merece es ver un gobierno dispuesto a sacrificarse también. Las decisiones trascendentales se piensan bien, y esta, sin duda, es una de ellas. La crisis derivada del conflicto en Irán ya está impactando la forma en que vive mucha gente en el mundo, y los dominicanos no estamos exentos de sus consecuencias. Y sí, yo creo plenamente que momentos como estos exigen sacrificios compartidos. Ya se han anunciado aumentos en electricidad, en transporte, en alimentos, pero también vale la pena hacerse una pregunta incómoda, aunque necesaria. ¿Dónde está el sacrificio de quienes gobiernan? ¿Es justo pedirle más a la gente cuando las autoridades no dan el mismo ejemplo? Porque seamos honestos, el pueblo dominicano viene haciendo sacrificios desde la pandemia. Lleva años resistiendo, ajustándose el bolsillo y esperando alivios que no terminan de llegar. Y de haber apostado por más inversión de capital, en vez de aumentar el gasto corriente improductivo, esta crisis habría encontrado nuestra economía en mejores condiciones para afrontar momentos como estos. Este nuevo desafío no nos pide darle la espalda a la población, nos pide ponernos de su lado. Y en esta nueva realidad ha llegado el momento de usar todo lo que está a nuestro alcance para ponerle dinero a la gente en la mano. Por ejemplo, me parece que es el momento ideal. Bueno, señores, ustedes ven parte de las declaraciones de Omar Fernández. Ciertamente, él ha hecho una propuesta para sacrificarse con relación al barrilito y eso es algo que realmente lo afecta a él también. De esa parte estamos conscientes y también es justo, sí, que de parte del Estado haya ciertos niveles de sacrificio, aunque tampoco estoy de acuerdo en su totalidad que por un problema, pudiéramos decir, exógeno, se quiera tomar para hacer de esto un festín, vamos a decir, político, con ciertos niveles de populismo, en el sentido que dice que de haberse tenido un ahorro, una cuestión, quizá esta crisis no nos hubiese impactado tanto. La verdad es que
hay algo que hay que reconocer. Yo veo que el gobierno ha estado haciendo una serie de obras, muchas ha hecho, pero he notado una diferencia con relación a otros tiempos. Y la diferencia que yo noto ahora y la de otros tiempos es que miren, por ejemplo, esa obra del metro de los Alcarrizos, se está hablando del monorriel, de esa autopista, circunvalación de Baní, y una serie de obras, que son muchas, las que ha hecho el Estado. Lo que yo he notado que ha estado exento son esos escándalos de corrupción con alteraciones de precio de muchas de esas obras que en otros tiempos, cuando se hacían, siempre había la denuncia de que se colocaban una serie de adendas que iban por encima del valor de lo que la propia ley permitía que podían darse. Sin embargo, se hacían de esa manera. De manera pues que cuando hay problemas como este, ciertamente hay que sacrificarse. Los choferes han dicho que por el momento ha dicho uno de los sindicalistas, Antonio Marte, que no habrá aumento en los precios de los pasajes. Bueno, eso lo ha dicho en un mal momento, diría yo. ¿Por qué yo digo que lo ha dicho en un mal momento? Porque ha coincidido este conflicto y esta amenaza de guerra y aumento de los precios de los combustibles en una época especial, en una época de la Semana Santa, en una época de asueto, donde por lo regular los dominicanos tienen una de las vacaciones más largas y aprovechan estas vacaciones para irse donde sus familiares a determinado pueblo y de manera natural, simplemente por el flujo de personas, los pasajes casi siempre son aumentados. Ustedes ven las paradas siempre llenas y no importa que el combustible esté bajito, es más, ellos lo pueden reducir a la mitad y como quiera, aumentan los precios del pasaje, aunque sea interinamente, porque muchos de esos choferes aprovechan la gran demanda que tienen y que tienen una cantidad muy fuerte de pasajeros para aumentarlo, a veces sin justificación alguna. Entonces, sería bueno que esa advertencia se mantenga, pero también, señores, vamos a pedirle a la población en esta ocasión. Estamos en unos conflictos bélicos en el Medio Oriente. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar esta guerra. Y como toda guerra, ustedes saben que la economía comienzan a bajar, que hay incluso ciertas limitaciones de ingreso. Entonces, vamos a tratar de darle un uso respetuoso a los recursos que nosotros podamos conseguir, que pensemos en que la situación pudiera agravarse después de esta guerra y que nosotros debemos de aprovechar esta Semana Santa para reflexionar y sobre todo aquellas personas que están impuestos a vacacionar, pero que lo hacen haciendo un sacrificio enorme y comprometiendo su salario a futuro. Que tratemos, señores, de ver cómo en esta ocasión buscamos la reducción de esos gastos, porque pudiera darse el caso de que nosotros gastemos dinero, lo cual no podamos reponer hasta cierto tiempo y que esta guerra provoque una recesión económica
que luego entonces pudiera empeorar la situación de todo el mundo. De manera pues que vámonos con esta reflexión a una pausa y tratemos, señores, miren, de economizar el peso en lo que resta de Semana Santa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, dentro del Partido de la Liberación Dominicana se ha desatado un avispero con la candidatura de Gonzalo Castillo, que ha salido al ruedo en estos días y muchos entienden que el objetivo principal, muchos a lo interno del PLD entienden que el objetivo principal es crear una división a lo interno de ese partido y acusan a algunos sectores del PLD de estar jugando a la escondida con el partido oficialista. ¿Por qué se ha dicho esta situación? Bueno, porque ustedes saben que Gonzalo Castillo hasta cierto punto provoca una revolución a lo interno partidario, porque es un hijo consentido del expresidente Danilo Medina, que ha sido el que lo ha venido auspiciando desde hace mucho tiempo dentro del sistema político. Ustedes saben que mucha gente lo que decía lo interno del PLD era que querían escuchar de los labios de Gonzalo su posición de que tenía aspiraciones a la presidencia porque había un grupo promoviéndolo, pero él no decía nada. Incluso en una ocasión se hizo un acto que procuraba lanzar su candidatura a la presidencia, pero él no asistió. Entonces, lo que plantean algunos de ellos es lo siguiente, que el PLD sufrió una derrota en la cual
apenas sacó un 10%. Y que fruto de esa derrota necesitaba como una cara fresca que pudiera hasta cierto punto representar el partido y salir a recorrer el país para buscar ciertos niveles de simpatía, y eso lo hizo Francisco Javier García. Y que luego de Francisco Javier García haber hecho todo ese trabajo, entonces otras candidaturas se han ido animando, pero sobre todo esta candidatura que es de Gonzalo Castillo y apadrinada por Danilo Medina, están llamando a muchos de esos compañeros que probablemente no es que estaban identificados con Francisco Javier García, sino que surge él como figura y dice, vamos a trabajar, vamos a levantar el partido, y muchos de los que querían que el PLD tuviera hasta cierto punto alguna movilidad, le siguieron los pasos detrás de él, aunque no necesariamente fueran a votar por él, pero que ya después que él ha hecho ese trabajo, entonces comienza una labor de sonsacamiento a lo interno del partido, y la verdad es que muchas de las personas que a él le habían profesado que lo iban a apoyar, entonces se le están bajando del tren, y se ha estado pensando que eso pudiera inclusive crear una nueva división a lo interno del PLD, porque Abel Martínez, que fue el último candidato, también ha lanzado una candidatura, pero muchos de ellos entienden que a final de cuentas él le va a endosar sus votos a Gonzalo Castillo. Yo escuché conversar en el día de hoy a Domínguez Brito, y la verdad es que al momento de escucharlo sentía como esa pena, porque Domínguez Brito ha sido uno de los políticos que yo estoy plenamente seguro que, de haber tenido una postura de mayor firmeza en un momento determinado a lo interno de su partido, hoy podía convertirse él en el líder natural de ese partido. Yo le digo porque, ¿qué fue lo que provocó que el Partido de la Liberación Dominicana saliera del poder? Lo que provocó eso fueron los actos de corrupción que se cometieron en ese partido, y que la gente se hastió de esa corrupción. Y esa marcha verde, que fue aprovechada por el PRM en ese entonces, rindió su fruto. Porque la gente, yo no diría que votó por el PRM, yo diría que la gente votó en contra del PLD, que son dos cosas distintas. ¿Y por qué yo digo que en contra del PLD? Porque si hubiese sido cualquier otro candidato en que encarnara la posibilidad de ganar, entonces lo hubiesen hecho por cualquier otro candidato que no necesariamente fuera por el Partido Revolucionario Moderno. Domínguez Brito, a lo interno de ese partido, se fajó a combatir la corrupción. Incluso hubo un expediente que él encaminó, muy bien encaminado, como Procurador General de la República en contra de Félix Bautista. En ese entonces la población lo quería porque rechazaba la corrupción, pero dentro de su partido le quebraron el pulso y lo hicieron bajar la guardia, y yo vi uno de los actos más de irrespeto, más deprimente que uno ha podido ver, y sobre todo de irrespeto hacia un procurador general de la República.
yo vi como Félix Bautista en plena audiencia lo enfrentó y le pedía que se quedara en audiencia y él abandonó el estrado diciéndole sinvergüenza, diciéndole de todo. Yo sentí la vergüenza ajena y yo muchas veces digo, caramba, por eso es que la población dominicana ha desautorizado el PLD y le ha quitado su respaldo. Yo no me imagino a ninguna persona que esté sometido por actos de corrupción dentro del PRM dirigirse en los términos que se dirigió Félix Bautista a Domínguez Brito. Yo no creo que nadie se atreva dentro del PRD, dentro del PRM, a decirle igual a Wilson Camacho, a Jenny Berenice, o que pudiera habérselo dicho a doña Miriam Germán. Pero dentro del PLD eso era válido. ¿Y por qué era válido? Porque Félix Bautista, dentro de ese partido, era el secretario de organización y Domínguez Brito, que era el procurador general de la República, formaba parte de la dirección de ese partido y partidariamente era un subalterno de él. Aunque él fuera que estuviera al frente del Ministerio Público, ese era un subalterno de Félix Bautista. Y por eso le dijo todas esas cosas. Y yo digo, si Domínguez Brito, independientemente de que se encontraba maniatado no solo por el partido, sino también por los jueces, porque el Ministerio Público presenta la acusación, pero quienes toman las decisiones son los jueces, que a nosotros se nos olvida eso con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia se nos olvida eso. Y vemos inclusive en los actuales momentos cómo muchas personas que están acusadas de corrupción no han podido obtenerse sentencia firme como lo espera la población. Y es que el Ministerio Público no es el que impone la sanción, es el juez. Y yo digo, si Domínguez Brito se hubiese mantenido con ese temple y se hubiese quedado ahí y continúa con ese proceso hasta las últimas consecuencias, no importa que la justicia finalmente no fallara como él sugería, entonces esa culpabilidad, esa irresponsabilidad iba a caer sobre los jueces. Y en un momento como este, la población dominicana estuviera pensando en un Domínguez Brito para la presidencia de la República, o cuando ocurrieron las pasadas convenciones a lo interno de ese partido, que la gente lo que quería buscar era alguien que le garantice que los recursos del Estado no iban a ser dispendiados como estaban en otros tiempos. Posiblemente hubiese sido Domínguez Brito la continuación del PLD, porque el PLD estaba en su apogeo y la mayoría de las encuestas decían, no importa cuál sea el candidato, si lo lleva el PLD, vas a ganar como quiera. Entonces, por eso hoy yo veo y digo que lamento que una persona como él, a lo interno de su partido, no sea quien esté encabezando la preferencia de las votaciones. Otro gesto que hizo Domínguez Brito en aquella ocasión frente a los actos de corrupción
que se vio prácticamente maniatado, él se quitó la gorra y la quemó como una señal de protesta de que no estaba de acuerdo con lo que se estaba cometiendo a nivel interno dentro de su partido. Con eso dio una muestra elocuente de que aunque existiera hasta cierto punto corrupción a lo interno de su partido, él marcaba una diferencia. Que yo sé que esa diferencia que él marcaba contrasta con la de otros candidatos. Nosotros vemos que dentro de ese mismo PLD está un Francisco Javier García, una persona que ha sido un director de campaña exitoso, aunque muchos dicen, bueno, dirigir la campaña cuando el partido esté en el gobierno es muy bueno, pero no. Francisco Javier García ha sido un gallito de pelea, una persona que sabe, tiene ciertos niveles de coherencia y cuando él habla lo hace con un marco de prudencia y pudiéramos decir de conocimiento bastante amplio. Y también me sorprende que una figura como él, a lo interno del partido, entonces esté por debajo en la simpatía de Gonzalo Castillo. Y cuando yo hablo de Gonzalo Castillo y ustedes me escuchan, a lo mejor piensan que es como si tuviera algo en su contra. Para nada. Para nada. Yo no tengo ningún tipo de razón especial para tener una postura, vamos a decir, en contra de Gonzalo Castillo. Lo que sucede es que a mí me gusta, dentro del marco de la política, que el debate político en nuestro país se pueda elevar. Y soy de esa escuela romántica que añora que quienes se presenten como candidatos a la presidencia sean personas que de una forma u otra puedan ser paradigma en el ámbito de la intelectualidad. Miren, cuando uno veía esas actuaciones, cómo se manejaba la política en nuestro país, uno veía esos debates entre el profesor Juan Bosch, veía también a un Joaquín Balaguer, veía un José Francisco Peña Gómez cuando iban a una tribuna y ustedes escuchaban esas exposiciones políticas con tanta altura. Señores, la política se enriquecía, pero uno siente que ha habido hasta cierto punto, pudiéramos decir, como una merma, una baja en la calidad de los exponentes políticos en este tiempo, que ha hecho que la población entienda que la única diferencia que hay entre los partidos políticos sea el color de sus insignias, pero no en términos ideológicos. Y eso es algo bastante lamentable. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado especial, el señor Salomón Moreta, que aspira a la Secretaría General del municipio Santo Domingo Este. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias?
llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Lo prometido es deuda. Y aquí tenemos al señor Salomón Moreta, quien aspira a la Secretaría General del municipio Santo Domingo Este. Tiene un currículo bastante alto. Ahora, si el tiempo que nos queda lo cojo para describir ese currículo, entonces no le voy a dar derecho a la palabra porque es bastante extenso y yo prefiero aprovecharlo, Salomón, y preguntarle cómo está usted, hermano querido. Sí, bastante bien, Carmona, y agradeciéndote a ti esta invitación que nos hace. Sí, yo de antemano lo voy a comprometer con el público aquí y tendremos que fijar otra fecha para poner un día, porque yo sé que con el tiempo le vamos a quedar a deber a los amigos televidentes, pero me gustaría que rápidamente usted nos diga por qué hay que votar por usted, por la Secretaría General del municipio de Santo Domingo Este, pues ya el tiempo es apremiante. Sí, gracias, amigo Marcelo. Mira, hay muchas razones por las que hay que votar por Salomón Moreta. Y la más importante de todas es, Carmona, que la dirección de Santo Domingo Este luce cansada y agotada. Cansada y agotada porque no tienen respuesta para dinamizar las actividades del partido, devolver la credibilidad perdida que hemos tenido. Entonces, nosotros nos proponemos de llegar a la Secretaría General, una vez que lleguemos, hacer lo que hace un partido en el gobierno. ¿Qué? Yo me propongo, además de organizar el partido, institucionalizar el partido, coordinar conjuntamente con las instituciones del Estado establecidas en el municipio de Santo Domingo, coordinar con esas instituciones, coordinar con los diputados y los regidores para ir en solución de los problemas, la problemática que tiene cada una de las comunidades. Pero además de eso también, buscar soluciones y colocaciones a esos tantos compañeros que hicieron un trabajo digno en las dos campañas que hemos tenido, la del 2020 y la del 2024, y todavía no han tenido la oportunidad de ir al gobierno. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos conjuntamente con ellos para que se les coloque en posiciones donde ellos puedan servir a sus comunidades. ¿Esa directiva se ha estado reuniendo? Bueno, mire, esa directiva ni se reúne ya.
ahí en la dirección de Santo Domingo Este deciden 3 personas por todos. En estos últimos 4 años, la comisión ejecutiva no se ha reunido una sola vez. Wow. Entonces, ya te imaginas si la comisión ejecutiva no se reúne y el presidente del municipio es coordinador de una de las facciones que hay que aspiran a la presidencia. Entonces, en Santo Domingo Este carecemos de dirigentes que vayan allá a abrir los locales en el municipio y a responder a las necesidades de los compañeros y la comunidad. Mira, una de las cosas que más me preocupa es la institucionalidad del partido. Este partido es un partido de organismo, pero como te dije anteriormente, los organismos no se reúnen en su mayoría, no deciden. Si tú vas a las regiones, lo mismo que en el municipio. En las regiones deciden 1 o 2 personas por todo lo demás. Y lo mismo en la zona. Entonces, eso hay que rescatarlo. Hay que hacer un levantamiento y organizarlo. ¿Ustedes van a celebrar convención o hay consenso? Mira, la Dirección Nacional ha sido muy sabia. Ha dividido este proceso en 2 etapas. Una primera etapa para que iniciemos un diálogo y ver si se logra escoger las autoridades del municipio mediante un consenso. Pero un consenso no al estilo de lo que entienden quienes están en el municipio, como lo hicieron en el 2022, que se perpetuaron ahí en la dirección, ¿te entiendes? Ellos mismos. Ahora no, la dirección tiene un protocolo y ha sido reincidente advirtiendo que este es un consenso amplio, sin imposiciones, sin exclusiones y transparente. Y que es un consenso donde tienen que ponerse de acuerdo los actores. ¿Cuáles son los actores en este proceso? Los aspirantes, los que aspiran a la Secretaría General y los que aspiran a la presidencia del municipio. Entonces, en Santo Domingo Este se necesita que surja un nuevo liderazgo. Estábamos esperando, teníamos 4 años esperando este proceso. ¿Y de qué manera se puede hacer un consenso? Por ejemplo, en la Secretaría General, que es la que usted aspira, si hay alrededor de 10 aspirantes. No, 10, no, 17 aspirantes a la Secretaría General. De no lograrse el consenso libre, democrático, transparente, participativo, de no lograrse, entonces iríamos a lo que es al artículo 153 que establece 3 modalidades. Que puede ser el voto universal, directo y secreto de todos los militantes del padrón. Puede ser una convención, ya eso lo determinará la comisión ejecutiva. ¿Cuál de esas 3 modalidades? Pero sí sería bueno que se agote, que se haga un esfuerzo, ¿me entiendes? De conseguir el consenso, de conseguir un acuerdo en los 2 niveles del municipio. Me gustaría que tanto en el nivel presidencial como en el nivel de la Secretaría. Lo que sucede es que hay compañeros todavía que no entienden que los tiempos cambiaron. Ellos piensan que siguen viviendo en la década del 60 o en la década del 70, ¿te entiendes? Donde un jefe lo decidía todo. Nuestro partido es un partido, así como lo dice su nombre, un partido moderno, un partido de organismo. Entonces, tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo. Y yo creo que podemos hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo. Si nos desprendemos de las aspiraciones, de las pretensiones personales y pensamos más en lo general, ¿te entiendes? La familia PRMista, pensamos más en el país. Ya ve el ejemplo que está dando el presidente de la República. Transparencia total en todas las instituciones del Estado. ¿Por qué en Santo Domingo Este no se puede institucionalizar el municipio? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Y vamos a hacer un esfuerzo por la unidad de toda la familia del PRM en Santo Domingo Este. De ahí que yo abogo para que nos pongamos todos de acuerdo, ¿te entiendes? Busquemos puntos de avenencia que nos permitan a nosotros hacer un acuerdo honorable, ¿te entiendes?
con el apoyo de la militancia, si es posible. Y hablando de un consenso y un apoyo honorable, yo quiero que usted haga uno aquí frente al país, y es que nosotros le vamos a hacer una invitación para la próxima semana, porque nos quedamos saboreando esa forma, esa facilidad de expresión que usted tiene, que sin lugar a duda lo van a catapultar como un buen secretario general del municipio por el tiempo aquí apremiante, y ya hemos llegado al final, y será en la próxima semana. Vamos a poner un día para nosotros recibirlo nuevamente, porque la verdad que tenemos muchos temas que tratar de allá del municipio Santo Domingo Este, Salomón. Vamos a fijarlo para el martes, Salomón. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya ahí está el compromiso. Para el próximo martes tenemos nuevamente a Salomón Moreta, porque tenemos una batería de preguntas que hacerle, porque son muchos los temas y muchos los problemas que hay en el municipio de Santo Domingo Este. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye. Bye bye.